No siempre vamos a tener un botón porque de repente necesitamos que el proceso o el cálculo se desarrolle dentro de otro proceso en una fórmula. Entonces, para eso ya hay algunas funciones que nos ayudan a podernos facilitar ese trabajo. Una de esas es esta, por ejemplo, lo voy a colocar aquí de otro color, la potencia, el residuo, la raíz y también la función de redondear. Vale, estas que están acá, digamos, esto lo que hacen es que a la hora de nosotros estar haciendo el proceso, de repente vamos a requerir, digamos, en el mismo desarrollo de lo que dijimos, del orden aritmético que tiene para desarrollarse los procesos de Excel, vamos a necesitar que se desarrolle cualquiera de estos. Y cuando nos devuelva el resultado, que nos lo devuelva pues ya en un formato de redondeo, por ejemplo. Entonces, para ello, digamos aquí, voy a poner, por ejemplo, 2 puntos y todos esos, y por acá un 6. Esto que está aquí, hay un botón que aparece acá y se llama aumentar decimales o disminuir decimales. Esos botones, obviamente lo que hacen es que si yo le doy acá en aumentar, va a seguir incrementando. Esto aparece, de hecho, esto también les quería explicar. Este es un error común en Excel, pero este error no es un error de cálculo, sino que es un error de visualización, digamos. Porque lo que sucede es que cuando Excel no puede mostrar el valor o el número en una celda, o sea, no tienes, digamos, el tamaño suficiente para mostrarlo, entonces lo muestra de esta forma. ¿Y cómo revertimos eso? Pues simplemente tomamos acá el tamaño de la celda y la ampliamos un poco y listo, ya está resuelto el problema. Les digo por si un día se le llega a presentar ese tipo de error, porque este es un tipo de error. En Excel hay otros errores que a medida vayan pasando las clases, pues los vamos a ir tratando de resolver. Por ejemplo, lo que le decía aquí, este es un valor, digamos, esta puede ser la nota de un alumno que, digamos, le quedó de 2.55 el promedio, o también podría ser que de repente nosotros queremos calcular el salario de alguien. Entonces aquí podemos incrementar el número de decimales, pero si yo lo incremento, por ejemplo, lo voy a disminuir uno para que vean. Ok, ahí lo tengo. Es 2 puntos y todo eso a partir del punto todos esos decimales. Y entonces con este botón lo disminuyo y a ver lo que va pasando a medida que voy disminuyendo. Ahí le voy quitando decimales, se va reduciendo el valor y mira lo que pasó. Pasamos de un 2.5556 a convertirse en un 3. Entonces por eso es importante que esto, digamos, este tema o esta función, o en este caso este botón, lo sepamos utilizar y tengamos en cuenta que dependiendo la cantidad de nosotros de decimales que utilicemos, también así puede afectar el proceso del resultado. ¿En qué sentido? Bueno, si imagínense que este hubiera sido, por ejemplo, una nota, digamos que este lo vamos a dejar como estaba. Imagínense que este, en vez de ser 2, por ejemplo, hubiera sido 5. Entonces, ¿qué pasa? A medida yo voy redondeando los valores, miren, se va quedando en un 6. Entonces, por eso, creo que en la clase anterior se les decía que deben de tener cuidado. Igual a algunos les observé las tablas también que hicieron con respecto a las notas, que en el caso de la nota en sí del alumno, sí puede dejar pues varios decimales, pero en el promedio final ya no, porque al final es como cuando a usted le depositan, ¿no? Le depositan ya el líquido, ya todos los descuentos o todo digamos, el salario en bruto que le dieron, no se lo depositan porque hay un montón de descuentos. Entonces lo mismo pasa con las notas. Digamos, esas notas que usted se va sacando con ese montón de decimales, se van procesando y a la hora de presentarlas en un promedio, se presenta a lo sumo quizás el valor entero, dependiendo cuál sea la nomenclatura que están utilizando la institución, o dado caso, a lo mucho puede presentar que puede tener 1 o 2 decimales, pero ahí está la clave. Si, por ejemplo, la institución permite o no permite el redondeo, mejor dicho, y deja 2 decimales, entonces ese alumno ya no pasa, porque ahí le queda 5.56, mientras que si lo redondea, o sea, le baja la cantidad de decimales, pasa raspado, pero pasa. Entonces, lo mismo pasa, esto es hacerlo de forma manual, digamos. Lo mismo pasa con las funciones. Si en un proceso que se está desarrollando dentro de una fórmula, nosotros queremos que el resultado que nos devuelva esa
fórmula queremos que vaya de forma redondeada, entonces ya hay una función que dice que va a redondear el valor a, digamos, el número inmediato. También tenemos el de la potencia. ¿Cómo funcionan estos? Bueno, es un tanto fácil, solo que hay que recordar. Digamos, aquí el grado de dificultad sería recordar cuál es la prioridad que se tiene con respecto a este tipo de operadores, ¿no? En este caso, por ejemplo, la potencia, le voy a dar doble clic acá. Cuando ustedes quieran ver, por ejemplo, digamos, la estructura de la función o la estructura de la fórmula, van a dar doble clic sobre ella y entonces ahí ya se les va a mostrar, mientras no se muestra. Y si se muestra en la barra de funciones o de fórmulas, y no es tan recomendable porque a veces puede darse algún error a la hora de que nosotros andemos tocando por aquí otras cosas. Entonces, ¿cómo funciona este? Solo vamos a colocar igual potencia. ¿Qué potencia sería el mismo SQR, SQRT o sería el mismo símbolo que hablamos en la clase anterior? ¿Cómo se llamaba, don Alex? Es como un triángulo. Ajá, ¿se recuerda el nombre? No me recuerdo el nombre ahorita. Se llamaba circunflejo. 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 Lo que hace es que usted coloca, digamos, la base, que es el número, y luego coloca el circunflejo y le coloca el exponente al cual usted lo va a elevar. Entonces, por ejemplo, aquí pasa lo mismo. Digamos, ponemos potencia. En este caso yo tengo aquí los valores y dice que C9, aquí está la columna C, que sería 4. En mi caso, coloco punto y coma. Puede ser, y esto tienen que también revisarlo ustedes. En el caso de ustedes puede ser que no sea punto y coma, tienen que probar si es coma o si es punto y coma. Pero ¿y de qué depende esto? Va a depender de cómo tiene configurado su sistema operativo. Eso ya ustedes más o menos lo saben, que dependiendo cómo esté configurado el sistema operativo, o sea, la instalación, así va a ser el uso que le vamos a dar. Si está configurado para Latinoamérica, no creo que les dé problema y entonces tendrían que utilizar punto y coma. Si está configurado para otro país, Estados Unidos, por ejemplo, aunque a veces hay digamos, español, porque digamos que pensamos que porque está instalado en versión para Estados Unidos, está en inglés, y también hay una versión que le llaman así, en español, Estados Unidos, y entonces también se genera ese conflicto, porque entonces no se ocupa, aquí en Latinoamérica ocupamos este separador, pero Europa y otros países utilizan la coma. Pero aquí pueden ver ustedes que ya hay un error porque no me lo muestra. Entonces, cuando yo coloco punto y coma, ahí ya se colocan, digamos, los dos valores. Entonces, es bien simple. Escribimos igual potencia, esta que sería la base, C9 que sería 4, y lo vamos a elevar a la potencia que esté en D9. Vamos a ver cuánto es, que sería 6. Entonces, es como decir 4 a la 6 son 4096 y ese sería ya el valor, digamos, que nosotros a ver o se va a imprimir. Ahora, el caso del residuo, aquí en el caso del residuo es diferente. El residuo, digamos que es lo que queda a la hora de hacer una operación matemática, en el caso de digamos, de la división, y entonces de repente, ¿para qué nos puede servir esto? De repente puede ser que ya son para operaciones un tanto más complejas, pero es importante que las conozcan ustedes. Ese residuo lo vamos a necesitar para poder aproximar o para poder hacer otro cálculo que nos va a dar, digamos, la inmediatez al número siguiente. Entonces, por eso es que se coloca igual residuo y los operadores, o sea, los valores que va a operar, en este caso sería C9 que es 4 y D9 que es 6 y nos va a devolver el residuo de esa operación. Le damos enter para visualizarlo y ahí tenemos que es 4. Si usted divide esos valores y cuando van haciendo la operación, lo más probable es que les queden 4. Ese 4 es el residuo que vamos a utilizar. En el caso de esta, que es la raíz, aquí por ejemplo he utilizado el valor de D, pero en este caso, como no tengo D, sería C. Aquí le vamos a cambiar y es el valor de C. Vamos a dar doble clic y entonces decimos igual, fácil, igual raíz. Abrimos el paréntesis, colocamos el valor al cual queremos calcular la raíz, cerramos el paréntesis y damos enter. Y ahí está el valor calculado. Si usted toma el celular y hace la operación en la calculadora de la raíz de 6, le va a dar este valor. Pero se lo va a dar con bastantes decimales. De hecho, aquí hay 4, 5, 6, 7. Hay 8 decimales y pueden haber hasta más porque puede quedar hasta en notación científica si es la necesidad y hay muchos aquí decimales, pero
hay otra función que nos ayuda a poder redondear estos valores. ¿Cómo se utiliza esto? Vamos a ver. Simplemente vamos a colocar igual redondear, colocamos el valor, o sea, el valor que queremos redondear. En este caso sería el valor que aparece en G9. Bien, aquí está la columna G y la fila 9. Colocamos punto y coma y a partir de ahí lo que le vamos a colocar es la cantidad de decimales que queremos que nos muestre. Por ejemplo, yo le he colocado aquí 3. Le voy a dar enter y ahí tengo 4, 4, 9. Si yo le cambio y le coloco, por ejemplo, 6, ahí me aparecen. ¿Bien? 4, 5 y ahí están todos. Ahora, esto lo que está indicando es que a partir del punto me va a colocar, digamos, esa cantidad de decimales. Por eso es que lo más común es que aparezcan nada más 2. Entonces, de este valor bien grande pasamos a este bien pequeño. Pero aquí hay una característica y ahí es donde entra el por qué se llama redondear. Lo voy a acercar un poquito. Si ustedes ven acá, este valor, quiera sea o no, se va redondeando y el último valor que queda es 5. Entonces, si lo tomamos tal cual acá, quedaría 2.44, pero ya redondeado queda 2.45, porque se va redondeando al inmediato. Entonces, ¿cuándo y por qué vamos a utilizar estas funciones? Pues se va a utilizar, y siempre se los digo, no hay una regla o una función o una fórmula que nos resuelva todos los problemas, sino que aquí, dependiendo de la necesidad, es que nosotros vamos a ir utilizando, este caso, cualquiera de estas funciones que vamos utilizando. Así, no sé si ya vio, por ejemplo, bueno, creo que la de suma ya se la aprendieron. También está la de promedio, ¿ya la revisó, don Alex? Creo que está en el documento que se los compartí. Sí, ya la estuve revisando. Ok, va, esa igual, esa es fácil, porque solo coloca igual, y digamos que de todos estos valores que aparecen en la columna de potencia, quisiera calcular el promedio de esos valores. Entonces solo coloco el promedio, y aquí voy a abrir el paréntesis, y aquí puedo hacer lo que decíamos la vez anterior. O sea, si yo, en este caso, como está en un solo orden los valores, en este caso vertical, entonces solo debo de colocar el punto A desde donde voy a calcular, que en este caso sería ¿cuál? Sería C. Bueno, vamos a sacar el promedio de todo eso. De potencia nada más, de potencia. De potencia. Entonces sería E9. E9. Punto y coma. Punto y Lo coma. vamos a hacer manual. No. ¿Lo vamos a hacer manual o seleccionamos el rango? Con rango lo vamos a hacer. Va, entonces ahí solo hasta E18. Pero entonces va punto y coma o 2 puntos. Es punto y coma. ¿Seguro? Pero me quiero ver. No, 2 puntos. 2 puntos. Para en el caso de los rangos siempre va a ser 2 puntos. Y entonces, ¿cuál sería el punto B? ¿Hasta dónde vamos a calcular? Sería E18. E18, correcto. E18. Bueno, ahí es donde yo les digo que ustedes pueden identificar si el cálculo lo están haciendo bien. ¿Por qué? Porque ahí se marca justamente el rango. Si usted me hubiera dicho, por ejemplo, no, ingeniero, es E17, entonces ahí estaríamos viendo que nos falta un valor por calcular, que quede dentro del rango. Entonces ahí lo podemos corregir. Por eso es que no es de hacer tan a la carrera las cosas, sino que también ir analizando lo que vamos haciendo. Entonces aquí ponemos E18, cerramos el paréntesis y listo. Ahí tenemos, ya dijimos cómo corregir este error, simplemente movemos un poquito y ahí tenemos el valor. ¿Por qué aparece así? Porque esto está en notación científica. Entonces es 3.3 por E elevado a la 18. O sea, hay 18 números adicionales a ese 3 que aparece después del punto. Entonces ya lo muestra en notación científica. ¿Es necesario que aparezcan los 18 números? No, porque usted puede seguir haciendo los cálculos con la misma notación científica y Excel va a determinar que obviamente están 18 valores ahí y los va a seguir procesando de eso. Entonces no hay ningún problema. Pero ojo, eso es para poder calcular el promedio. Si lo hiciéramos de forma manual, ya sabemos que tendríamos que hacer ¿qué cosa entonces? ¿Alex? Igual tendríamos que si le dan un papelito y un cuaderno, ¿cómo lo hace? El promedio. Sí, eso, por ejemplo. Me fuera a sacar lo que es la sumatoria de los diferentes números que estén en el rango que me han pedido. Ajá. Y dividirlo entre el número de ¿qué? De valores.
Sumatoria total entre el número de valores. Correcto, ahí están, ahí están. Así y esa es la forma correcta de sacar un promedio. Entonces, por eso es importante que ustedes aprendan a hacerlo de forma manual y también haciendo uso de Excel. ¿Por qué? Porque entienden la lógica de cómo se desarrollan las operaciones. Porque de nada sirve, por ejemplo, que ustedes se vuelvan diestros. O sea, no veo yo el grado de dificultad en que ustedes aprendan a escribir igual promedio y un rango y ya se volvieron expertos en Excel, sino que también conozcan un poco de cómo se desarrollan los procesos. ¿Por qué digo esto? Porque sacar un promedio en la vida real es muy común. O sea, se nos presentan casos a cada momento y de repente no tenemos a la mano el celular, puede ser que no tengamos a la mano la hora. Entonces simplemente tomamos, digamos, los valores, un papel y empezamos a hacer los cálculos. Pero esa es, digamos, la forma como dinámica de poder trabajar estas partes. Ahora, también en el documento que yo les compartí, había otra función que es muy, muy, muy importante y es la de los max. Los max lo que nos muestran son los valores máximos de un rango. Si estamos hablando que, por ejemplo, de la columna C, ¿cuál es el valor más alto? De la columna D, perdón. El 15. El 15. Entonces ahí podemos ir probando a ver si sale. Entonces vamos a elegir el rango. Otra forma de poder calcular el rango es esto. Seleccionan ustedes y cierran el paréntesis. Y ahí lo tenemos. Miren, una forma más fácil. Pero ¿por qué es importante que ustedes aprendan primero cómo hemos venido haciéndolo? Porque igual, o sea, hay que entender que no le veo lógica ni le veo un grado de complejidad, por ejemplo, que solo agarren los valores, los empiecen a seleccionar, pero no sepan qué significa D9 ni qué significa 18. Entonces ahora, si yo le pregunto a usted, después de lo que hemos visto, entendería que me va a decir, ah, no, ingeniero, mire, el D9 significa el punto desde donde voy a empezar a calcular y el de 18 hasta donde voy. O sea, ya se entiende. Mientras que si solo aprenden a estar haciendo las operaciones con las funciones, pues entonces al final no han aprendido tanto que se diga, no solo han aprendido a manipular los datos. Entonces aquí pueden calcular ustedes el máximo valor de una serie, así se le conoce, digamos a una serie de números o valores, etcétera, y cómo lo van a poder calcular con el máximo. Y así también pueden ustedes, digamos, voy a cambiar los valores porque hay varios repetidos y voy a poner, por ejemplo, 0.5, a ver qué pasa. Entonces aquí voy a venir y voy a escribir igual y voy a escribir el min. El min significa el mínimo. Igual, vamos a seleccionar el rango, cerramos el paréntesis, damos enter y entonces ahí comprobamos que es correcto, el 0.5. Pero ustedes me van a decir, Virginia, hay una cosa tan sencilla, si mire, y es bien fácil poder ver cuál es el más pequeño. Claro, pero porque solo tiene 10 valores, pero cuando tiene 3000 valores o 3000 registros y estar viendo cuál es el menor, está como complicado. Entonces, ¿cuánto tiempo se tarda en poderle calcular el valor mínimo o el valor máximo? Cuestión de segundos. Y por eso es que Excel es una herramienta muy eficaz en el desarrollo, digamos, ofimático, y no solo ofimático, sino también a nivel de empresas cuando de contabilidad se trata. Y con cosas sencillas, digamos, voy a colocar acá esto, por ejemplo, quiero ver, aquí utilizamos promedio. Vamos a seleccionar estas celdas, las vamos a combinar para que les quede como un registro de lo que hemos estado haciendo. Y aunque los que no vinieron se lo han perdido, pero igual les vamos a tratar de dejar algo acá. Esto en el caso del promedio, esto es el caso del máximo valor y esto es el mínimo valor. Entonces, estas funciones que hemos visto ahorita son pero muy, muy útiles en el desarrollo de las operaciones básicas. O sea, esto no es Excel sí, de gran escala, ¿no? Sino que es algo básico, pero también muy funcional a la hora de nosotros querer estar haciendo esto en ocasiones. Digo esto porque es muy común que en las operaciones que se hacen con tablas dentro de los trabajos, siempre se necesite, por ejemplo, sacar el promedio. Imagínense que tenemos una empresa que se dedica a la venta de productos, y de ellos tenemos, ¿qué? 2000 vendedores a nivel nacional. Entonces, de repente, ya acercándose el final del mes, llega el gerente y quiere saber cuál es el promedio de lo que vendió, digamos, o sea, el valor en dinero, no digamos, del cuántos aparatos vendió, sino el valor en dinero, de cuánto en promedio es lo que se vendió. Entonces, ahí cabe esto. Y también
de repente puede decir, vaya, miren, a quien haya vendido más, le vamos a dar una bonificación. Y entonces ahí entra, aparece el máximo. O sea, quien ha vendido más es el valor más grande y entonces ahí lo determina. Y también está el mínimo, que ahí van a ver quién vendió menos y entonces le dicen salud y lo despiden, ¿verdad? Pero es parte del proceso. No sé si se entiende esta parte. Dígame. El que vendió menos el que vendió menos es el que ya tiene un pie afuera en cuando piensan en despedir gente. Correcto. Y entonces, por eso es que a veces, digamos, la gente se pregunta, ¿y cómo es que tan rápido lo sacaron, verdad? Porque, por ejemplo, los vendedores casi siempre, algunos que no digo que a diario, pero por lo menos cada semana entregan un reporte de las ventas. Entonces, más o menos ahí, sin que haya terminado el mes, ya la persona que está a cargo de esto ya puede determinar quién ya está en esa, digamos, lista negra de que va a ir, ¿no? Antes del mes. Entonces, esto hace más eficiente el trabajo, no solo, digamos, de la persona que hace los cálculos, de la persona que entrega los reportes, sino también aquí es donde entra, digamos, la parte principal que tiene Excel, y es la parte de poder tomar decisiones, porque al final la toma de decisiones es la clave en el desarrollo de estos procesos, porque si, por ejemplo, aquí yo estoy viendo de que, digamos, estoy vendiendo muy poco, tengo que tomar la decisión, digamos, de hacer otra campaña, no tengo la cantidad suficiente de empleados, o sea, ahí estoy tomando decisiones. Y también puede ser acá que estoy gastando mucho en empleados y no me están rindiendo, digamos, en el tema de las ventas. Entonces, tomo la decisión de quitar personas, ¿verdad? De empezar a quitar personas. Y eso se hace en base a las decisiones, pero esas decisiones están basadas en datos como los que estamos mostrando acá. Esto se aplica a muchas cosas, por ejemplo, en el caso de la gente que anda con el tema del clima, la gente que determina, por ejemplo, si va a llover, cuánto va a soplar el viento, más o menos, todo eso es basado a hipótesis, y esas hipótesis están basadas en cálculos como estos. ¿Por qué? Porque se queda un registro. Por ejemplo, si el meteorólogo que está, digamos, a cargo, le piden, mire, necesito saber qué probabilidades hay de que llueva, el otro mes, digamos. Entonces lo que tiene que hacer, o lo que va a hacer, es que va a tomar el récord, por lo menos de unos 5 o 10 años, de cuál fue la probabilidad de que lloviera en esos días, o qué pasó en esos días, si llovió, cuánto llovió, etcétera. Y entonces, a partir de algunos cálculos como esto, más otras funciones que se utilizan, puede determinar, mire, la probabilidad de que llueva son el 80%, o la probabilidad de que llueva es 40%, y ahí es donde van determinando, digamos, más o menos esos datos que a nosotros nos dicen, y que de repente nosotros decimos, bueno, dijeron que iba a llover, pero no llovió, ¿verdad? Porque al final son probabilidades, porque ya sabemos que el único que sabe que iba a llover, pues es Dios, pero nosotros podemos, a partir de las estadísticas que genera cada año el registro, ir determinando la probabilidad del siguiente de cómo va a funcionar. Esto es aplicable para esto, es aplicable para el tema de los negocios. De hecho, por ejemplo, hay, digamos, programas que se desarrollan acá que le ayudan a la persona para el tema de los seguros. Por ejemplo, las empresas que venden seguros, ¿qué probabilidad hay de que, si meten algunos datos, digamos, usted quiere comprar un seguro de vida, por ejemplo, entonces le empiezan a pedir datos. Vaya, ¿tiene alguna enfermedad? Sí. ¿Vive solo? Sí. ¿Tiene cuánto? Y empieza, ¿qué jornada de trabajo tiene? Y empiezan a meter todos esos datos ahí, y a partir de los datos que se van generando, devuelve un resultado. Entonces dicen, miren, la probabilidad de que él fallezca en 2 años quizás son tantos. Y entonces ahí ya el que le va a dar el crédito como que ya no se lo quiere dar, ¿verdad? Porque no sería muy rentable para ellos. Que a ellos les gusta que sean más años porque ganan más. Pero entonces, más o menos, haciendo, digamos, una sinopsis de cómo está la situación aquí con las funciones. Las funciones, digamos, funcionan, pero cuando ustedes las saben utilizarlo, y cuando también las llevan a su campo de acción. Siempre les voy a decir eso, porque al final yo les puedo estar enseñando esto aquí, pero si ustedes no lo llevan a su campo de acción, pues entonces andamos mal. 1, porque no se practica, porque no tienen otra forma quizás de practicarlo. Y 2, porque la mejor forma de poder aprender es pues practicarlo ahí donde estamos. Entonces ahí tenemos estas funciones. No sé si hay alguna pregunta
al respecto con esto? No, ingeniero, no hay pregunta. No hay pregunta. Ok, bueno, si no hay pregunta, entonces nos vamos a quedar hasta ahí, don Alex, y ahí está pendiente. No tengo entonces. Pregunta, ingeniero. Ok, gracias, don Elmer. Entonces nos quedamos hasta aquí y se queda pendiente del sitio porque ahí les voy a colocar lo que sería ya la primera evaluación, ¿de acuerdo? Está bien, ingeniero. Muy bien, entonces nos vemos en la próxima clase. Primero Dios. Está bien, ingeniero. Muchas gracias. Nos vemos a la próxima.